Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Tenemos una historia bastante bonita que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46 en adelante. Yo creo que para muchos de nosotros es una historia muy conocida. Creo que más de alguna ocasión hemos escuchado alguna enseñanza con respecto a la historia que encontramos acá en el Evangelio de Marcos. ¿Lo tenemos? La palabra de nuestro Dios dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. Mire qué hermosa historia. Esta historia, pueden tomar sus asientos, también la cuenta Mateo. También la relata Lucas en su Evangelio. Y lo curioso es que nosotros sabemos el nombre de este personaje porque Marcos es el único de los tres evangelios quien nos da el nombre de este personaje, que era un ciego y mendigo. Así es de que vamos a estar hablando un poco acerca de la fe que obró en Bartimeo. Esa fe que fue capaz de poder descubrir al lucero de la mañana. Esa fe que descubrió a la rosa de Sarón, al ángel de Jehová. Esa fe que fue capaz de poder descubrir ese precioso tesoro escondido. Fue capaz de poder encontrar la perla de gran precio. La fe que descubrió el pan de vida y el agua de vida. Esa fe que descubrió al buen pastor. La fe que vio al cordero sin manchas, la fe que descubrió al sacerdote según el orden de Melquisedec, una fe que vio al anciano de días, Bartimeo, que oyó la voz del alfa y la omega, el primero y el último. Esa fe que vio al que tiene ojos como llama de fuego y pies como de bronce bruñido, a la de voz como de un trueno de muchas aguas. Esa fe que descubrió al que sale de su boca una espada aguda de 2 filos y al que de su rostro es como sol cuando resplandece en su fuerza. La fe que fue capaz de poder descubrir al único digno de poder abrir los sellos. A ese fue a quien nuestro personaje logró descubrir. Yo espero, mi amado hermano, que hoy tú también, así como Bartimeo, seas capaz de poder descubrir esa perla preciosa, a ese buen pastor, a ese que es el único digno de poder abrir los sellos. Lo que el escritor del Evangelio de Marcos hizo con esta historia es hacerla una historia personal. Porque
porque Mateo y Lucas cuentan la misma historia, pero de una forma universal. Pero Marcos la hizo personal. Y Dios quizás quiere hablar en esta tarde personalmente con alguien acá en este lugar. Y por eso hemos considerado utilizar la historia desde la perspectiva que nos la presenta el Evangelio de Marcos. ¿Qué es lo que sabemos de Bartimeo por medio del Evangelio de Marcos? Bueno, nos dice que es una historia que ocurre en la ciudad de Jericó, una ciudad judía en la región de Judea. Nuestro pastor nos ha llevado a lo largo del libro de Josué, y vimos que esa ciudad fue destruida. Después de que Josué la destruye, 400 años después, esa ciudad fue reedificada. Y es la misma ciudad en la cual se encuentra la historia de Bartimeo. Bartimeo dice que era ciego y mendigo. Era una escena bastante común en las ciudades de Palestina. ¿Qué nacionalidad tenía Bartimeo? De acuerdo a la poca información que podemos encontrar en las Escrituras, se concluye que era un judío palestino. El hecho de que él clamase o llamase a Jesús como el Hijo de David nos demuestra que conocía las promesas mesiánicas judías. Pero vayamos directamente al texto, hermanos. Yo espero en el Señor poder concluir todos los pasajes. Dice el verso 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y yo espero que no haya nadie acá en este lugar que diga, bueno, si Bartimeo era ciego y mendigo, ¿qué puedo aprender yo de un ciego y de un mendigo? Yo espero que no haya nadie acá con esa idea, porque también acá en las Escrituras encontramos que Dios mismo le dijo a una de las iglesias allá en Apocalipsis, porque tú dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Mucho cuidado en creernos que no podemos aprender algo de un personaje cuya condición, tal vez tú no te encuentras en la condición como la que se encuentra Bartimeo, y puedes pretender, ¿qué puedo yo aprender de esa historia? ¿Qué puedo aprender de una historia que se contó hace más de 2000 años? Mucho cuidado. Yo te hago una pregunta, ¿cuántas veces ha pasado por tu banca Jesús, el Hijo de David, y no has sido capaz de poderlo reconocer? Y mira que tú tienes bien tus dos ojos, tienes una buena posición, tienes un buen trabajo, y no has sido capaz de poderlo reconocer, y ha pasado a tu lado. ¿Cuánto tiempo has estado ciego y mendigando, esperando que tal vez alguien te llegue a tocar, o esperando que alguien te llegue a orar, o que te llegue a profetizar? ¿Cuánto tiempo llevas ahí oyendo y no entiendes? ¿Cuánto tiempo has estado ahí sentado, sordo y ciego, amado hermano? ¿Por qué no entiendes el mensaje de su palabra? ¿No será porque el corazón de esta iglesia se ha engrosado? ¿No será que estás oyendo pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y que con el corazón entiendan
y se conviertan y yo los sane. Atentamente estas palabras las dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 15. Mucho cuidado. ¿Por qué no estás entendiendo el mensaje de la palabra de Dios? Y quizás dices que no tienes nada que aprender de Bartimeo. Y he encontrado varios títulos que le pudiésemos dar a esta historia. El ciego que vio antes de ver, porque su fe vio a Cristo antes que sus ojos lo hicieran. Mira, esto es maravilloso, hermano. Ahí pudiésemos pasar mucho tiempo debatiendo. Él vio antes a Cristo que sus ojos. Su fe fue capaz de poderlo identificar antes que sus ojos físicos pudiesen reconocer al Hijo de David. ¿Qué es lo que no te está dejando ver a Jesús, mi amado hermano o amigo que nos está visitando? Otro título, el mendigo que gritó con fe. Resalta su clamor que rompió las normas sociales y atrajo la atención del maestro. Quizás tú crees o piensas que en la condición en la cual tú te encuentras no puedes clamar con fe, porque te han dicho de que tú en tu condición no puedes clamar, no puedes buscar al dador de la vida. Otro posible título, el hombre que oyó lo suficiente. Este título es interesante. ¿Cuánto tiempo llevas tú oyendo historias de Jesús, predicaciones de Jesús, y todavía tus ojos no han sido abiertos? ¿Cuánto tiempo? Otro posible tema o título a esta historia, el discípulo del camino. Ya que una vez fue sanado, dice al final que seguía a Jesús en el camino. ¿Hace cuánto tiempo Jesús te sanó, te libertó, te ayudó, hizo un milagro en tu vida y sigues todavía sentado? Pregúntate. Otro título, el testigo del poder de la fe. ¿Cuántos allá afuera han sido o han visto o han sido testigos del poder de la fe que obra en ti? O solo cuando vienes a la iglesia los hermanos pueden ser testigos del cambio que Dios está haciendo en tu vida. Otro posible título, el que no dejó pasar su oportunidad. Hermanos, aquí pudiésemos pasar horas hablando. ¿Cuántas ocasiones, en cuántas veces tú has dejado pasar la oportunidad que Jesús está pasando por tu lado y lo has dejado pasar? Has desperdiciado esa maravillosa oportunidad. Este ciego y mendigo no la desperdició. ¿Quién acá hoy dejará pasar una vez más su oportunidad de resolver tu situación, de resolver tu problema, de traer sanidad a tu enfermedad? Los mendigos, en el contexto bíblico y cultural de la época de Jesús, eran enfermos, ciegos, cojos, leprosos que quedaban dependientes de la caridad. Estos se ubicaban en las ciudades o en los templos, en las puertas de las ciudades y en los templos. ¿Qué hacían? Pues los ponían en esos lugares para que pidiesen limosna públicamente. La persecución social, eran vistos como marginados, como castigados por Dios por sus pecados o por los pecados de su padre. Quizás tú te sientes en esa condición, marginado, porque no has sido capaz de poder resolver tu situación y esa situación te está agobiando y tú crees que estás marginado de la sociedad o de la misma comunidad religiosa. Pero te tengo buenas noticias. Aquí hay uno quien te puede ayudar y que te puede sacar de esa condición.
Los mendigos del tiempo de Jesús sobrevivían pidiendo limosna en lugares estratégicos. Eran parte del paisaje de cada ciudad. Muchos estaban ahí porque no había otra forma de poderse sostener. Jesús los dignificó al sanarlos y al tratarlos como personas con nombre e identidad. Y por eso es interesante cómo Marcos dignifica a este hombre que para el resto de la sociedad no era importante, no le importaba que tuviese un nombre. Tú tienes un nombre nuevo, escrito allá en la gloria. Y Dios te quiere dignificar, mi amado hermano, a pesar de tu condición. Él quiere traer dignidad a tu vida, así como Jesús le dio dignidad a Bartimeo. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí hay algo interesante, mi amado hermano. ¿Qué fue lo que Bartimeo pudo haber escuchado acerca de Jesús? ¿Qué fue lo que él había escuchado en ese lugar donde a él lo ponían a mendigar? Pues hay varias cosas que él pudo haber escuchado. La fama de Jesús se comenzaba a extender rápidamente. Quizás él escuchó que Jesús sanaba enfermos y ciegos. Eso trajo esperanza a este ciego y mendigo. Él escuchó que Jesús liberaba y enseñaba con autoridad. También pudo haber escuchado que Jesús caminaba hacia Jerusalén y él dijo: puede pasar por acá. Bartimeo seguramente pensó, y me gustaría que si tú estás acá, mi amado hermano, y te puedes identificar con lo que el Espíritu Santo ha escrito en su palabra, me gustaría que tú puedas también pensar así como pensó Bartimeo. Si Jesús ha abierto los ojos de otros ciegos, también Él puede abrir los míos. Si Jesús fue capaz de poder ayudar a otro en tu misma condición, a mí me gustaría que tú pienses que Jesús también te puede ayudar a ti. Él no hace acepción de personas. Quizá Bartimeo pensó: si Él es el hijo de David, entonces Él es el Mesías. Y este es mi momento para poder clamar por misericordia. Si Cristo está acá, mi amado hermano, es el lugar propicio para que tú puedas clamar por misericordia. Y Él te va a escuchar. Bartimeo había oído rumores de milagros, de enseñanzas y de títulos mesiánicos. Y lo que otros comentaban, él lo creyó profundamente en su corazón. Yo no sé cuántos sermones tú has escuchado, pero yo quisiera que tú puedas ponerme atención y no que escuches mis palabras, que el Espíritu Santo pueda grabar en tu mente y en tu corazón. Y esa palabra que Él va a grabar en tu mente y en tu corazón, tú la puedas creer profundamente y que te puedas aferrar a Él. Él quizás escuchó: Jesús de Nazaret está pasando. Él entonces clama: Jesús, hijo de David. No clamó como Jesús de Nazaret, porque así lo conocía. Tú quizás conoces al Jesús histórico, al Jesús que la historia dice de que sí murió y que resucitó. Pero Bartimeo no le está clamando al Jesús de Nazaret. Bartimeo le está clamando a Jesús, el hijo de David. Pero aquí hay otra pregunta, mi amado hermano. ¿Cómo Bartimeo supo que Jesús era el hijo de David si era ciego?
nunca tuvo la oportunidad de ir a una sinagoga y ser instruido en las profecías mesiánicas. Cómo Bartimeo relacionó al Jesús de Nazaret con el Hijo de David, con el lucero de la mañana, con la rosa de Sarón, con la perla de gran precio. Cómo Bartimeo reunió toda esa información. ¿Cómo? Quizás este sea el caso de aquellos que han estado aquí ciegos y mendigando por mucho tiempo. Quizás nadie les ha dicho que Jesús está pasando por tu banca. Quizás nadie te ha dicho que Jesús está acá en este lugar. Pues hoy Jesús mismo te lo quiere decir una vez más a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Y también me puede usar a mí para decirte que no estás solo, que Él te quiere ayudar en tu condición. Tal vez te han marginado, te han dejado solo, no sabes a dónde buscar ayuda. Jesús está aquí. Bartimeo había recibido información directa. Amado hermano, quizás tú, a tu lado, tienes a un ciego y mendigo. Y es tu responsabilidad decirle: Jesús está hoy pasando por aquí. Tal vez en tu vecindario, tal vez en tu trabajo, conoces a un ciego y mendigo. Y en ti recae la responsabilidad de poderle comunicar que en su condición hay esperanza. Las multitudes decían: Jesús de Nazaret es el que está pasando por aquí. O sea, Bartimeo no lo pudo ver, ¿se acuerdan? Es ciego. Pero Bartimeo escuchó claramente el nombre. Quizás por la fama de Jesús, su fama se difundía por toda la región. Jesús había recorrido Galilea, Judea, Perea, haciendo muchísimos milagros. Los ciegos recobraban la vista, los cojos eran sanados, los mendigos dejaban de mendigar. Seguramente Bartimeo ya había escuchado estas historias acerca de cómo Jesús sanaba a los ciegos. Me atrevería a decir que es pero muy probable y es muy difícil que no haya una persona en el continente de habla español que no sepa de la existencia de Jesús, pero siguen ciegos. Todavía el lucero de la mañana no les ha resplandecido. Tal vez tú conoces a alguien que está mendigando por paz, por esperanza. Y tú puedes tomar su mano y llevarlo a la fuente de agua viva, para que puedan fluir ríos de agua viva dentro de él. ¿Cómo supo que Jesús era el Hijo de David? Amados hermanos, una cosa era saber que Jesús pasaba por ahí, pero otra muy distinta era relacionarlo con Jesús, el Hijo de David. Yo no sé si me están entendiendo el abismo que hay entre Jesús de Nazaret y Jesús, el Hijo de David. Amados, es un abismo enorme. Cómo este personaje, un ciego y mendigo, logró unir. ¿Cómo pudo cruzar por ese abismo? ¿Cuál fue el puente que él utilizó para poder llegar a esa conclusión? Fe. Aquí quizás hay personas que saben de la existencia de un Jesús histórico, o sea, conocen a Jesús de la historia, han escuchado historias acerca de Jesús. Pero de ahí a conocerlo como tu Salvador personal, como tu Maestro, como tu Señor o como tu Dios es otra cosa. Es una cosa muy distinta.
la enseñanza popular por la cual Bartimeo quizás escuchó muchas historias y eso comenzaron a traer esperanza, pero también él pudo llegar a esa conclusión por la revelación espiritual. Aunque el pueblo decía, Jesús de Nazaret, Bartimeo clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú puedes tener una Biblia abierta en tu casa. Tú puedes tener una cruz en tu casa. Por esa Biblia abierta en tu casa no va a producir fe. Esta escritura tiene que estar en tu mente. Y en tu mente eso va a producir fe. Y esa fe es la que te va a ayudar a poder cruzar ese abismo. Es un salto de fe. No solo reconoció a Jesús como un sanador, sino como el Mesías prometido. Pero también pudo haber intervenido por la necesidad profunda que él tenía. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé qué tan profunda está tu necesidad, mi amado hermano. Pero el sufrimiento abrió los ojos de Bartimeo para poder estar atento. Amado hermano, si tú estás pasando por una situación difícil, abre tus oídos atentamente a lo que Dios te quiere decir a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Bartimeo, viviendo de la caridad y el rechazo, estaba más abierto a escuchar y a creer que los orgullosos fariseos de la ciudad. El que no tiene problemas, el que todo lo tiene resuelto, viene y viene a criticar, viene a murmurar, viene a juzgar. Pero aquel que conoce su verdadera condición y se ve en el espejo y se ve claramente que cada día necesita, como decía esa alabanza que entonaron mis hermanos, que yo pueda menguar. Mientras tú no estés dispuesto a menguar, mi amado hermano, Cristo no puede crecer dentro de ti. Pero el orgullo, yo no necesito, ¿qué me va a enseñar ese hermano? Si mi pastor es, ¿qué puedo aprender de él? Ciego y mendigo. Él tenía poco que perder, pero mucho que ganar al creer que ese era el Mesías. Tienes mucho que perder, mi amado hermano, si sigues creyendo en ese Jesús histórico. Bartimeo pasó de oír el nombre de Jesús de Nazaret a confesarlo como Jesús, el Hijo de David. Es decir, la fe lo llevó más allá de la información que otros tenían. Eso es maravilloso, mi amado hermano. Un ciego fue capaz de poder ser llevado por la fe mucho más allá de la información que los sacerdotes y los escribas y los fariseos tenían acerca de las promesas del Mesías. Donde muchos solo vieron a un profeta comilón y bebedor que se junta con pecadores en Galilea, Bartimeo reconoció al Mesías de Israel. Mire si no es maravilloso eso, mi amado hermano. Y eso ha estado acá. Más de 1500 años, eso ha estado acá, a tu disposición, mi amado hermano. En esa Biblia que tú tienes en tu mano, supo que era Jesús porque la gente se lo dijo. O supo Bartimeo que Jesús era el Hijo de David porque la fe y el Espíritu Santo se lo revelaron. Yo puedo tratar de hacer mi mejor esfuerzo para darte a conocer a un Jesús por medio de la gramática
medio de la enseñanza, por medio de la hermenéutica. Pero el Jesús que tú necesitas conocer, solo lo puedes conocer a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y a través de la fe que va a obrar. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Amados hermanos, el título Hijo de David no era para cualquier persona. En tiempos de Jesús era un título mesiánico, cargado de esperanza profética. ¿Cómo este siervo fue capaz de poderlo relacionar? El título Hijo de David, o sea, el Mesías, el Rey prometido por Dios, no era para cualquiera, solo para aquel en quien se cumplieran las profecías. Al usarlo Bartimeo y otros estaban confesando públicamente que Jesús era ese Salvador. Muchos líderes religiosos no lo reconocieron a Jesús como el Hijo de David, pero los marginados, los ciegos, los extranjeros, los pobres, sí lo clamaron con fe. ¿Ves la gran diferencia, mi amado hermano? Verso 48. Y muchos les reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Normalmente uno esperaría que adorar a Dios o reconocer al Mesías, eso es producto de que te puedan aplaudir. Pero en la Biblia vemos que en muchas ocasiones eso le costó el rechazo, el castigo y hasta la muerte a aquellos que lograron convertirse en verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. No esperes que te aplaudan, mi amado hermano, si tú logras reconocer a Jesús como el Hijo de David. No te van a aplaudir. Y eso te puede decepcionar. ¿Se acuerdan de Abel? Su ofrenda fue mejor que la de su hermano y le costó la vida. Moisés y Aarón, cada vez que se presentaban delante del faraón, el pueblo los acusaba que por su culpa a ellos los estaban castigando más. ¿Qué decir de Elías? ¿Qué decir de los tres jóvenes allá en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué decir de Daniel? ¿Qué decir del ciego de nacimiento? ¿Se acuerdan? Lo echaron del templo. Lo echaron del templo, del lugar donde Dios esperaba ser adorado. A este ciego de nacimiento lo echaron del templo. ¿Qué decir de los apóstoles? ¿Qué decir de Esteban? ¿Se acuerdan de Esteban? De Pablo, mis amados hermanos. Creo que nadie en la actualidad ha trabajado como este siervo del Señor. Y todo lo que él tuvo que pasar. En pocas palabras, la fidelidad a Dios y el reconocimiento de Jesús como el Mesías Salvador siempre han traído oposición, porque confrontan al mundo con su verdad. Pero Bartimeo clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. La pregunta es para ti: ¿qué harás tú, mi amado hermano? ¿Será que el religioso va a lograr callarte? No, hermano, es que aquí no podemos hacer eso. Dice de que muchos se oponían. ¿Pero por qué? A mí me inquieta, ¿por qué se oponían? Tal vez por un prejuicio social. Sí, Bartimeo era un mendigo y ciego, considerado un marginado y hasta castigado por Dios. ¿Cómo es posible que ese hombre esté dando gloria a Dios si es un marginado, si es un castigado por Dios? Quizás alguien te ha dicho: ¿cómo tú vas a poder servirle a Dios en la condición en la cual tú te encuentras? Y permites que te marginen.
cuando aquí está el que te ha hecho libre. La mentalidad de la época. Alguien así no tenía derecho a molestar al maestro. Quizás tú crees que porque no estás en tu país no tienes derecho a poder glorificar su nombre en este lugar. No lo sé. Por la incomodidad religiosa, quizás el título Hijo de David era mesiánico y explosivo. Muchos todavía veían a Jesús como Jesús de Nazaret, un profeta más, un buen maestro. No querían un escándalo político ni religioso en medio de la peregrinación. Quizá los religiosos de la época estaban pendientes, se acercaba la fiesta de la Pascua. ¿Para qué vamos a molestar al Imperio Romano? Tranquilo, dejemos que pase. Quizás esa era la mentalidad religiosa de la época. Que un mendigo proclamara públicamente: este es el Mesías, era demasiado provocador. O quizás por la distracción en su agenda. Hay hermanos que es importante su agenda. Este hermano también se tarda mucho y yo tengo compromiso a las 5, hermano, y tiene que terminar porque su agenda es mucho más importante. La multitud iba acompañando a Jesús camino a Jerusalén, probablemente emocionada por la fiesta de la Pascua. Ya vamos tarde, apúrense, que no se detenga. Vayan limpiándole el camino al Señor porque tiene que llegar la fiesta. No querían detenerse por un mendigo y mucho menos si era ciego. No, hombre, este quiere dinero, hay que ayudarle, hay que mire, y este y el otro. No, cállenlo. Como suele pasar, estaban más interesados en el movimiento de las masas que en la persona que necesita, que tiene necesidad. Yo entiendo que muchas veces hay proyectos. Yo entiendo que muchas veces es importante y soñamos con tener un templo propio. Y no estoy diciendo que no sea importante. Pero aquí hay hermanos que están pasando por una terrible necesidad. Y tú prefieres acumular. Y acumular. Y no te importa la necesidad de tu hermano. Porque tú quieres acumular, porque tienes una agenda. Algo que te está destinado para esto. Quizás esa era la mentalidad de los religiosos de la época de Jesús. Lo que para la multitud era un ruido molesto, para Jesús fue un clamor de fe. Fue un clamor de fe. Escuchar esas palabras donde ellos vieron un mendigo insignificante, sucio, maloliente. Jesús vio un adorador en espíritu y en verdad, y además también vio un posible discípulo. Eso fue lo que hizo capaz Bartimeo a través de su fe. Y ese hijo de David salió de la boca de un marginado antes que de los labios de los religiosos y poderosos de la época de Jesús. Amado hermano, el mundo va a querer silenciar tu fe porque tu fe es incómoda. Esa fe que reconoce a Jesús como el Mesías verdadero va a ser incómoda para el mundo y tristemente también para el religioso. Verso 49, ya vamos cerca, hermanos. Verso 49, entonces Jesús deteniéndose, mira qué maravilloso. Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Ese detenerse es clave y maravilloso. Jesús iba de paso rumbo a Jerusalén, ya se lo dije. Pero el clamor de un ciego
cambió el ritmo que el maestro llevaba hacia Jerusalén. Yo me pregunto, ¿por qué se detuvo Jesús? ¿Por qué se detuvo Jesús? Yo te pregunto, mi amado hermano, hermana, ¿por qué Jesús no se ha detenido ante tu clamor? ¿Me escuchaste? ¿Por qué Jesús no se ha escuchado, no se ha detenido al escuchar tu clamor? Pregúntate. ¿Por qué Jesús se detuvo ante el clamor de Bartimeo? Y tal vez aquí tú puedes aprender algo importante para tu vida personal. Jesús se detuvo ante el clamor de aquel ciego y mendigo porque oyó un clamor de fe. No solo una petición de ayuda, tal vez lo que Dios está escuchando es una petición de ayuda. Y lo que Él quiere escuchar es un clamor de fe. El clamor de Bartimeo no procedía de su situación incómoda o dolorosa. Su clamor provino desde lo profundo de su corazón y de la fe que él había escuchado. Esa es la gran diferencia. Tal vez tú estás clamando desde tu enfermedad, desde tu situación incómoda e injusta en tu trabajo. Dios sabe eso. Él quiere escuchar tu fe. Muchos mendigos pedían limosna a Jesús y a otros. Pero Bartimeo no gritó: ten dinero de mí, hijo de David. Dame un trabajo. Mírame, Señor. No, Bartimeo no dijo eso. Bartimeo dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Ese título mesiánico fue como un alarma espiritual, fue como una ancla. Alguien lo había reconocido públicamente como el Mesías. Y eso hizo que aquel Jesús, hijo de David, se detuviera. ¿Se acuerdan cuando Jesús hacía un milagro? ¿Qué le decía a la gente? No lo digan a nadie. Quédense callados. Y dice que reprendía a sus discípulos para que no estuviesen publicando lo que Jesús estaba haciendo, porque él quería pasar inadvertido, porque él tenía una meta donde él quería llegar. Pero cuando oye este título, a Jesús le fue imposible continuar. Se tenía que detener. Dijo: ¿cómo es posible? Un ciego me ha logrado reconocer cómo fue esto. Jesús no tuvo más que detenerse. Y si tú le clamas, mi amado hermano, desde la fe, Jesús se va a ver obligado a detenerse en el lugar donde tú te encuentras. Ese título mesiánico fue como esa alarma. Yo no sé cuántos ponen alarmas para poderse despertar. Yo pongo como 3, porque si no, no me despierto, hermano, no iría a trabajar. Es incómodo, tengo que levantarme ya temprano. Y ese clamor de Bartimeo me respondieron. Porque fue una confesión pública de su identidad. Hasta ese momento mucha gente había visto a Jesús como un profeta o como un sanador o como un rabí. Pero Bartimeo lo llama con un título mesiánico que conecta con las profecías de Isaías, de Samuel. En otras palabras, Bartimeo le dijo: yo sé quién tú eres. Yo sé quién tú eres, porque mi fe te ha visto antes que mis ojos. ¿Ves tú así a tu Señor? ¿Lo ves desde la fe? Porque la fe
siempre detiene a Jesús. Jesús no se va a detener por ver tu necesidad dolorosa. ¡Ay, qué injusto es Jesús! No, no es que Él sea injusto. Porque la fe siempre va a detener a Jesús. En los evangelios, cuando alguien clamaba con fe, Jesús cambiaba de dirección. Oh, al Señor le gustaba cambiar de dirección cuando era movido por la fe. No es justo darle el alimento a los perrillos antes que a los hijos. Sí, Señor, yo lo sé. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Eso inundó el corazón de nuestro Señor. Eso es lo que Jesús quiere ver en cada uno de nosotros. La mujer, ¿se acuerdan de la mujer de flujo de sangre? Lo detuvo con un solo toque. Y por detrás, tú tal vez te sientes indigno o indigna. Esta mujer era indigna, le estaba prohibido tener contacto con un hombre, mucho menos con un maestro, porque en su inmundicia lo podía contaminar. Pero en su desesperación se dio cuenta que Jesús estaba pasando por su ciudad. Y voy a arriesgar cuanto tenga, dijo la mujer, y aunque solo toque el borde de su manto, seré sana. ¿Se acuerdan del centurión? Un gentil romano logró impactar, sorprender al único que es digno de abrir los sellos. Un gentil. No era de su pueblo. Un gentil fue capaz de sorprender a Jesús. Jesús nunca ignorará la fe, aunque venga de labios despreciados por la multitud. A ti quizás te han marginado, te han despreciado, pero si de tus labios sale la palabra de fe, Jesús se va a detener. ¿Cómo fue que me descubrió? Quizás pensó Jesús. ¿Cómo fue posible que este mendigo y ciego me haya descubierto? La multitud lo llamaba como Jesús de Nazaret. La multitud le dijo, Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Pero el ciego y mendigo clamó, Jesús, hijo de David. En ese contraste fue como un freno. Alguien que lo veía más allá de lo que los demás veían en Jesús. Jesús se detiene ante el clamor de fe auténtica, aunque venga de los márgenes más bajos de la sociedad. La verdadera revelación del Mesías no siempre está en los sabios ni en los entendidos, sino en los que claman con necesidad y fe. Había muchos sabios y entendidos en la época de Jesús. ¿Se acuerdan cuando llegaron los magos preguntando dónde está el rey de los judíos? Herodes se asustó y llamó a los sacerdotes y ellos le dieron señas de todo lo que tenía que acontecer. Conocían las escrituras, pero no fueron capaces de poder reconocer al Mesías. Verso 50. Él entonces, Bartimeo, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Les dije que la historia también la relata Mateo y Lucas. Y ninguno de ellos se detuvo en este detalle. Él
O sea, Bartimeo entonces arrojando su capa. Ni Mateo ni Lucas se percataron de ese detalle, que Bartimeo arrojó su capa. Marcos se detiene en ese maravilloso y profundo detalle. Arrojando su capa, se levantó y fue a Jesús. Sí, su capa era todo lo que Bartimeo tenía. Y la arrojó. Sería un caso, quizás, que su capa era un impedimento para ir a Jesús. Era un mendigo. Era todo lo que él tenía. Era su cama, era el lugar donde él lo ponía en el suelo para que ahí le tiraran las monedas. Era su cobija para cubrirse del frío, de la lluvia. Era todo lo que él poseía. O sea que para levantarse él tenía que quitar todo peso. Ese detalle de la capa, mis amados hermanos, no es una casualidad. Marcos no está gastando tinta, no está desperdiciando tinta al poner ese detalle. Al fijarse en ese detalle, si lo puso es porque hay una enseñanza importante ahí. Y yo quiero que cuando tú abras tu Biblia te detengas en esos pequeños detalles. Entonces dice él, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. ¿Qué significa la capa para un mendigo? Era su posesión más valiosa. Lo protegía del frío y del calor. Servía como cama por la noche. Era también el recipiente donde caían las limosnas que le tiraban al suelo. Pero también significaba un símbolo de su vida pasada. Representaba su condición de mendigo y de ciego, y que dependía siempre de otros. En cierto modo era su identidad de marginado. Tú ya viniste a Cristo, pero no has querido soltar tu capa. ¿Qué es tu capa, mi amado hermano? ¿Tu trabajo? Hermano, la palabra dice que el que no trabaja no coma. Pero también mi palabra dice que el obrero es digno de su salario. ¿A quién le vas a creer, mi amado hermano? ¿Qué es lo que tú no quieres arrojar? Bartimeo era todo lo que él tenía, era toda su posición, y no solo toda, era su posición más importante. ¿Por qué la arrojó? Por un acto de fe radical. ¿Se acuerdan en una de las predicaciones que el pastor dijo que Dios estaba llamando obreros a tiempo completo? Para eso se requiere un acto de fe radical. Al dejar su capa, Bartimeo estaba diciendo: yo ya no dependo más de esto. Desde hoy comenzaré a depender de Jesús. ¿Cuántos acá están dispuestos a partir de hoy a comenzar a depender más de Él? Renunció a su seguridad limitada. Esa capa le daba una seguridad mínima. Sí, lo protegía del calor, del frío. Pero yo no sé si ustedes han leído las Escrituras. Dice que allá en la Nueva Jerusalén no tendremos necesidad del sol porque... ¡Aleluya! ¿Cuál es la seguridad mínima que tú tienes si te has aferrado a ella? Renunció a su seguridad mínima para abrazar una esperanza mejor. Eso es lo que tú te estás aferrando y tienes temor soltarlo. Jesús te ofrece algo mucho mejor. ¿Qué es esa seguridad mínima a la que no quieres renunciar? Para nuestro personaje, o sea, para Bartimeo, fue su capa. Para ti quizás era tu trabajo. Para
Para una mujer quizás será un hombre. O quizás para un indocumentado será la ansia búsqueda de los papeles. ¿A qué te estás aferrando, mi amado hermano? Y él dijo, tengo que quitar todo estorbo para llegar a Cristo. La capa lo podía enredarlo, le podía pesar y le iba a hacer mucho más lento su movimiento para poder llegar hasta Jesús. ¿No será que tu trabajo te está haciendo más difícil glorificar a tu Señor y Salvador? Bartimeo dijo, esta capa, yo soy ciego, no veo, y yo quiero llegar ante Jesús. Por fin llegó mi oportunidad y no la voy a desperdiciar. Y se quitó todo peso. El escritor del libro de los Hebreos dice, despojados de todo peso de pecado y corramos la carrera. Quizás pensó, para levantarme de un solo salto tenía que dejar todo lo que le ataba. Pero hermano, o sea, tener trabajo es pecado. Hermano, dirá la mujer, y será que tener un esposo o una esposa es pecado. No, hermano, eso no es pecado. Tener cosas no es pecado, pero se pueden convertir en un estorbo. Quizás tu familia, tener una familia no es pecado, pero pueden ser un estorbo en el propósito mayor que Dios tiene para tu vida. Hermano, ¿quiere decir que tengo que divorciarme de mi esposa? No, tal vez eso no es para ti, tal vez para alguien que todavía está considerando casarse. Bartimeo deja atrás todo lo que lo definía como ciego y como mendigo. Y su capa lo definía como un mendigo y ciego. ¿Qué tú no has querido dejar de tu vida pasada, mi amado hermano, que todavía te ata a tu pasado? Al soltar la capa estaba soltando su vieja identidad, el viejo hombre. Iba a encontrarse con Jesús, no como un mendigo, sino como un discípulo. ¿Ven la diferencia? La capa de Bartimeo es la metáfora de todo lo que creemos que es indispensable, pero que en realidad nos mantiene atados a este mundo corrupto. Para encontrarse con Jesús hay que estar dispuesto a dejar el manto viejo. Si tú estás dispuesto a tener un encuentro con Jesús, tienes que estar dispuesto a dejar ese manto viejo, esa seguridad falsa que te dan las cosas, esa identidad pasada, o lo que tú crees que te da sustento. La pregunta que les he querido hacer, ¿será que la capa era un impedimento para Bartimeo? Sí. Esa capa era un impedimento físico para levantarse rápido, pero sobre todo era un peso espiritual y simbólico que representaba su vida antigua. No puedes volver a esa vida pasada, mi amado hermano, por más difícil que esté tu situación. No seas como Israel, que anhelaban el volver a comer los ajos y las cebollas en el estado de esclavitud en el cual nos tenía Egipto. Nunca te atrevas a desear a volver a esa vida de esclavitud. Bartimeo entendió que no podía ir a Jesús
cargando con lo viejo. Eso nos explica por qué Bartimeo, al dejar su manto, estaba renunciando a su vida pasada de mendigo. Ya no iba a vivir más de las limosnas. Ahora iba a comenzar a seguir al Maestro. 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Aquí hay algo interesante, hermanos. Primeramente, como que si es medio ilógica la pregunta de Jesús. Alguien dirá: es una pregunta tonta. ¿Cómo es posible que Jesús le esté diciendo a un ciego y mendigo: ¿qué quieres que te haga? ¿No es cierto? Si usamos la lógica, es una pregunta ridícula, absurda. Pero no solo eso, hermanos, ya vamos a responder eso. Miren el cambio que hay acá. ¿Cómo les dije que Bartimeo identificó a Jesús? Hijo de David. Pero mire en el 51, ¿cómo lo está llamando? Maestro. Aquí hay algo precioso, amados hermanos. Como les decía, a simple vista la pregunta de Jesús hasta cierto punto es ilógica, ¿cierto? ¿Por qué le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? ¿O Jesús buscaba algo en la respuesta de Bartimeo? ¿O sería que lo que Bartimeo pidiera Jesús se lo iba a conceder? ¿Qué quieres que te haga? Parecía obvia y casi absurda. Todo el mundo sabía que Bartimeo era un ciego. Pero Jesús no hace preguntas sin propósito. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le respondió: Raboni, o sea, maestro, que recobre la vista. ¿Qué significa este cambio en el texto que encontramos acá? Hijo de David, Marcos, verso 47 y 48, ya se los dije. Cuando él grita, con un título mesiánico y político, pero maestro, después de que Jesús lo llama a Bartimeo, él responde: maestro, que yo reciba la vista. El cambio a maestro nos refleja un reconocimiento personal, una relación más íntima. No solo ve a Jesús como un título abstracto o una promesa histórica, sino como alguien con autoridad directa para poder intervenir en su vida. Enséñame. ¿Le vas a dar tú esa autoridad al Señor que pueda ser tu maestro? ¿Qué significa? Mire, pasó de la fe general a una fe personal. ¿Se acuerdan que inicié diciéndolo que el propósito de Marcos al presentarnos esta historia con un nombre es porque su propósito es que lo hagamos personal? Jesús no solo quiere ser tu Salvador, no solo quiere ser tu Señor, quiere ser tu Maestro. Hijo de David, reconocimiento de la identidad mesiánica basada en la tradición profética, pero Maestro es una fe basada en el contacto personal y en la confianza directa en su poder. Al usar la palabra maestro, Bartimeo responde a la llamada de Jesús mostrando obediencia y humildad. También es un modelo de crecimiento espiritual. La narración de Marcos nos muestra cómo la fe evoluciona desde el reconocimiento externo hasta esa entrega personal. El don de la enseñanza no se mide por cuantos oyen, sino por cuantos obedecen. ¿Escucharon, maestros?
El don de la enseñanza no se mide en cuántas personas te están escuchando, sino por cuántos van a obedecer. Es una gran diferencia. En la carta a Santiago, él nos recuerda que la lengua del maestro puede ser un fuego que destruye, pero también puede ser una llama que ilumina. Mucho cuidado, maestros. Tu lengua puede ser una llama que puede destruir todo cuanto toca, pero también puede ser una lengua que ilumina el camino de aquel que está perdido. Las palabras del maestro deben arder sin consumir, alumbrar sin herir y corregir sin destruir. Muchas veces lo que enseñamos a la hora en el proceso de poder corregir, destruimos a la persona, la maltratamos, la lastimamos, la humillamos. Eso no es ser maestro. Amados hermanos, si han sido llamados a la enseñanza, hazlo con un temor santo. Y si aún no has sido llamado, espera en el tiempo de Dios. Y si enseñas, recuerda que cada palabra tuya quedará grabada en la eternidad. Porque Santiago comienza diciendo en Santiago capítulo 3, no os hagáis muchos maestros sabiendo que llevarán mayor condenación. ¿Por qué pregunta Jesús algo tan evidente? Jesús quería que Bartimeo expresara su fe en palabras. Jesús no necesita información, él todo lo sabe. Entonces, a la hora de que Jesús le está preguntando a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Jesús está expresando que Bartimeo pueda expresar su fe en palabras. Bartimeo ya lo había llamado hijo de David, o sea, Mesías, pero ahora Jesús lo lleva a confesar con su boca lo que realmente él estaba creyendo. Porque con la boca se confiesa para salvación. Dice Romanos 10:10. Jesús distingue entre sus deseos superficiales y su necesidad real. Muchos mendigos de su época nada más estaban interesados en el dinero, o en el pan, o en la ropa que les pudiesen otorgar. Pero Bartimeo no pidió monedas, Bartimeo pidió un milagro. ¿Ven la diferencia? Al hacer la pregunta, Jesús reveló el verdadero deseo de su corazón. Jesús buscaba una relación, no solo con los milagros automáticos. Él no actúa como un dispensador de milagros. Al preguntar, Jesús inicia un diálogo personal con Bartimeo. Él quería oír al ciego hablar y decirle, yo creo en ti. No solo te sano porque sí, porque yo tengo el poder, sino te sano porque confiaste en mí y me lo pediste. Es una relación personal con tu Señor. Jesús concede lo que está en línea con la fe y la voluntad de Dios. Jesús no va a conceder cualquier petición. Tu petición tiene que estar alineada a su voluntad y a sus propósitos. No es que Jesús dijera, pide lo que tú quieras y yo te lo daré, como un genio de la lámpara maravillosa. Más bien, dime cuál es tu fe y conforme a eso será hecho. Conforme a tu fe, le decía Jesús cuando hacía un milagro. Y Bartimeo pidió lo máximo que él podía pedir. Visión. Deja lo más que aspiraba un ciego. Visión. Este detalle, amados hermanos, es tremendo. Bartimeo no pidió dinero, ni una limosna mejor, ni una vida más cómoda. Pidió visión. Lo máximo que un ciego podía anhelar
pero también lo más profundo que un alma sin luz puede necesitar. Esta petición tiene dos niveles, un nivel físico y un nivel espiritual. En el nivel físico quiere ver a Jesús, quiere reconocerlo, porque Él está en tinieblas, pero también desea ver la verdad. Y conoceréis la verdad, y esa verdad es la única que te puede hacer libre de tu cautiverio. Cuando dice Ramoni que recobre la vista, está diciendo: quiero ver el mundo, pero sobre todo quiero ver tu rostro, quiero conocerte. Yo no sé si tú anhelas. Moisés fue medio atrevido: Señor, yo quiero verte. ¿Cuántos acá desean ver a Dios? ¿Saben que para que Dios pueda conceder esa petición, Dios demanda algo de cada uno de nosotros? Santidad. Porque sin santidad, amado hermano, nadie verá a Dios. Y mira el detalle final: y le seguía en el camino. No se fue a disfrutar su nueva vida. Ay, hoy voy a conocer el mundo, hoy voy a conocer el templo, la ciudad, las grandes construcciones de su época. No se fue a disfrutar su nueva vida por su propia cuenta. Esa visión la usó para poder seguir al que se la dio. ¿En qué estás ocupando tu vida? ¿En vivir todo lo que la vida te da? Jesús quiere que seamos específicos en nuestras oraciones también. No basta con un clamor vago: ayúdame, Señor, sino en un pedido claro que muestre tu fe. ¿Qué decimos? Revela si buscamos lo eterno o lo pasajero. Por lo que tú dices, Dios ve qué es lo que tú estás buscando, si lo pasajero o lo eterno. Jesús sabía lo que Bartimeo necesitaba, pero quiso que él lo declarara con fe. Sí, la pregunta era para sacar una confesión de fe en Bartimeo. Por esa causa, motivo o circunstancia, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Porque Jesús esperaba sacar una confesión de fe de Bartimeo. No era ilógica, sino pedagógica. Es una pregunta pedagógica. Lo obligó a verbalizar su fe. Quizás Dios en tu situación, mi amado hermano, no ha obrado, porque Dios a través de tu sufrimiento, a través de tu situación, te está queriendo instruir pedagógicamente, y Él está esperando que tú puedas verbalizar tu fe, que lo proclames. Por tanto, creí, hablé, dice el salmista. Mientras tú no creas, no vas a poder hablar. No era para informarse. Cuando Jesús le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga?, Jesús no estaba buscando información, sino lo que Jesús estaba buscando era formar en Bartimeo. Él sabía que Bartimeo necesitaba, pero Jesús quería escucharlo. Jesús quería que él lo dijera, porque la fe callada no madura. ¿Lo escuchaste bien? La fe callada no madura. Ay, es que me da pena. ¿Y si no pasa, hermano? ¿Y si yo declaro y no pasa? La fe se fortalece cuando se expresa. Jesús lo llevó a nombrar su anhelo, no por sí mismo, sino por medio de Él. Cuando uno dice en voz alta lo que cree, Dios puede hacer algo y se afirma dentro de nosotros.
La fe deja de ser un pensamiento y se vuelve convicción a través de tus palabras. Hay una gran diferencia. En tus pensamientos sí, tú tienes fe, pero Dios quiere que se vuelva una realidad, y se vuelve una realidad cuando tú la confiesas. Muchas veces Dios, el Maestro, nos lleva a situaciones que parecen absurdas o innecesarias, pero quizás tienen un propósito pedagógico en tu vida. Dios, el Maestro, está pretendiendo enseñarte algo. Él nos empuja. Quizás Él te está empujando a que verbalices tu fe y puedas decir: Señor, yo creo que tú puedes restaurar esta situación que es incómoda para mí. Yo creo que tú puedes darme la claridad. Creo que tú sigues obrando aunque no te pueda ver. Porque mientras tú no lo digas, la fe se quedará en el terreno de las ideas. Tú crees que tienes fe, pero tal vez solo son ideas. Pero cuando tú la pronuncias o cuando las pronunciamos, se convierten en un testimonio. 52, y aquí con eso terminamos. 52. Y Jesús le dijo: vente. Raro, ¿no? Dice así en su Biblia. ¿Por qué Jesús le dijo que se fuera? Lo hubiese andado ahí como un testimonio. Bueno, el tiempo de los testimonios. Bartimeo, ven para acá. La fama de Jesús se hubiese extendido mucho más. ¿Por qué lo corrió? Ilógico, ¿cierto? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pero el ex ciego no se fue, sino que le seguía en el camino. Pero la pregunta que yo le dije es: ¿por qué Jesús le dijo vete? Y esto nos habla de la libertad que encontramos en la fe. Jesús nunca va a obligar a alguien que le siga. Él ya te salvó. Él entregó su vida por ti en el madero, pero nunca, nunca te va a obligar a que lo sigas. Yo les enseño a los hermanos en el instituto que el arma más peligrosa o el poder más peligroso que Dios nos ha otorgado a sus hijos es la libertad. Jesús le dice: te dejo libre, te doy libertad, te rescaté de las tinieblas a la luz admirable, eres libre. ¿Qué vas a hacer con tu libertad, mi amado hermano? ¿Vas a decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo? Yo me constituyo un esclavo de mi Señor. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Jesús le dice a Bartimeo: vete, porque yo nunca te voy a obligar a que me sigas. Mi milagro fue un regalo para ti, no una cadena con la cual te puedo aprisionar. No tenemos un Dios maravilloso, amado hermano. Él no encadena a nadie. Vete, eres libre. Vete significa: ya estás libre. Haz con tu vida lo que tú quieras, Bartimeo. Ve y conquista tus sueños. El milagro era completo, sin condiciones. Y Jesús no dijo: te sano, pero me tienes que seguir. Te sano, pero me tienes que servir. La salvación y la sanidad eran un acto de gracia, no de imposición. Por gracia
Pero, ¿por qué el ciego lo siguió? ¿Por qué Bartimeo no se fue a disfrutar de su nueva vida? Podía tener un trabajo, una compañía, y hacer dinero y ser próspero y poder ayudar a otros ciegos, tener cuidado de ellos, ¿cierto? Pero decidió quedarse con Jesús, decidió seguir a Jesús en el camino. La gratitud lo transformó en un discípulo. Oh, mi amado hermano, no hay peor cosa que la ingratitud. No hay peor pecado que la ingratitud con aquel que estuvo dispuesto a renunciar a tener una familia propia. ¿Se imaginan el esposo, el ejemplo para los esposos que hubiese sido Jesús? Algo maravilloso. El ejemplo de padre como Jesús, el poder tener una empresa de carpintería o lo que él pudiese haber deseado. Pero si astuvo a todo eso, para que tú y yo hoy pudiésemos tener una mejor oportunidad. Y en ingratitud, ¿qué es lo que tú y yo hemos hecho? No, es que yo he venido a este país por el sueño americano. Ingratitud. Bartimeo dice, yo no puedo volver a la vida de antes. Espero que nadie acá desee o anhele volver a la vida de antes. Muertos en tus delitos y pecados, ajenos a las promesas y a los pactos. Y Bartimeo dice, yo no puedo volver atrás. Nunca más voy a volver atrás. Su respuesta natural fue, si este me dio la vida, con él yo quiero caminar. Si él, el Cristo de la gloria, te dio la vida, si él fue quien escribió tu nombre en el libro de la vida, ¿por qué no quieres caminar con él? ¿Por qué murmuras? ¿Por qué te resistes? Bartimeo dijo, yo quiero caminar con él. La fe verdadera no solo se recibe, sino que también sigue. Porque es bonito recibir un milagro. Aleluya, y glorificamos y saltamos y hacemos tantas cosas, hacemos un testimonio. Eso es bonito. Pero la verdadera fe no solo recibe, sino que también sigue. Y los hombres acá tenemos mucho que aprender de nuestras hermanas. Mucho que aprender. Muchos recibieron milagros y se fueron. ¿Se acuerdan de los 10? ¿De los 10 qué? Leprosos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos regresaron? ¿Y de dónde era ese uno? ¿Dónde? Samaritano. Y Jesús dijo, ¿no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? Malagradecidos. Muchos recibieron milagros y se fueron. Triste que el dador de la vida tuvo que morir solo, acompañado por un puñado de mujeres. Y los valientes, aquel que le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, corrió como un cobarde. Se fueron y lo dejaron solo. Nuestro pastor no puede llevar la carga él solo. ¿Dónde están los valientes? Bartimeo no fue como uno de los leprosos. Bartimeo fue agradecido,
Su fe no se conformó con la bendición, sino que se unió con el bendecidor. El camino de Jericó a Jerusalén, Jesús iba rumbo a la cruz, y el ex ciego se convierte en un testigo visual del camino del Mesías hasta su entrega. Jesús siempre nos da la libertad. Puedes quedarte, mi amado hermano, con tu milagro. Puedes quedarte con tu salvación. O puedes tomar la decisión de seguir a tu maestro. Bartimeo eligió lo mejor, no irse a disfrutar de su nueva vida, sino que él decidió caminar con Jesús. El verdadero discípulo no se conforma con recibir, sino que se une al camino del Señor, aunque eso en muchas ocasiones le implique llevar una cruz. ¿Quieren ser ustedes mis discípulos? Les dijo Jesús. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y síganme. Tengo que terminar, amados hermanos. Aunque socialmente estaba reducido a ser un mendigo, sin una ciudadanía honorable, somos deshonorables nosotros acá por ser indocumentados, nos maltratan, nos persiguen como animales. Pero que hay alguien que te puede traer honorabilidad a tu vida. Tu dignidad no depende de un documento verde, amado hermano. Tu dignidad depende de que tu nombre ha sido inscrito en el libro del Cordero de la Vida. Eso es lo que te trae dignidad. Una ciudadanía honorable no era lo que Bartimeo deseaba. Espiritualmente tenía una identidad mucho más clara que muchos que veían en su tiempo. Reconoció al Mesías como el Hijo de David. Concluyo con esto, mi amado hermano, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y si han escuchado, mis amados hermanos, la voz de Dios, no murmures ni endurezcas tu corazón. El fin de este discurso es este. Teman a Dios y guarden sus mandamientos. Hermanos, puede pasar para hacer la oración, por favor. Para que no digan que terminé a las 5. El que terminó a las 5 va a ser nuestro hermano. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, hermano, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Padre amado, bendito Señor, glorioso es tu nombre, a ti te damos la gloria y la honra, mi Dios. Una vez más, mi Padre, tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, tú nos has confrontado, Padre de la gloria. Sigues abriendo nuestros oídos, Señor, y como siempre lo has hecho, has hablado de una u otra manera, Padre, a través de los tiempos, Señor, pero precisamente a través de tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por este precioso tiempo, Señor. Es nuestro querer, Señor, poder glorificar tu nombre, Señor, a la manera que a ti te agrada, Padre, y adorarte en todo momento, mi Dios, en espíritu y en verdad, Padre. Gracias, mi Dios, por tu preciosa palabra. Gracias por tu consuelo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que ha fluido, Señor, ha trabajado en nuestro corazón, en nuestra mente, mi Dios, porque queremos hacer tus propósitos, mi Dios. Tú quieres, Señor, que tu iglesia y cada hijo tuyo, mi Dios, podamos ser parte de ese plan maravilloso. Gracias, mi Dios. Lleva con bien a mis hermanos, la familia, Señor, a nuestros hogares, Padre, para la honra y gloria tuya, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.